Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. Pero vuelve como rey, en las nubes con poder. Pero vuelve como rey, en las nubes con poder. La iglesia le está esperando, en las nubes se irá volando. Y la iglesia le está esperando, en las nubes se irá volando. Prepárate, prepárate, que vuelve con poder. Prepárate, prepárate, que vuelve con poder. Tu amigo le estás esperando, mi Cristo te está llamando. Y tu amigo le estás esperando, mi Cristo te está llamando. Prepárate, prepárate, que vuelve con poder. Prepárate, prepárate, que vuelve con poder. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada. Pero vuelve como rey, en las nubes con poder. Pero vuelve como rey, en las nubes con poder. Prepárate que Cristo viene. Que el Señor les bendiga, hermanos. En este momento voy a compartir con ustedes una experiencia que el Señor me ha mostrado a través del Espíritu Santo, y pues espero que sea de mucha bendición hacia su vida. Pues hace tiempo atrás yo me encontraba orando, y en medio a medio de la oración sucedió que el Señor me mostró lo espiritual. Lo espiritual comenzó a ver todo lo que estaba alrededor. Comenzó a salir mi espíritu y comencé a ver todo lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Lo espiritual es un mundo en el cual pues este cuerpo físico no puede experimentar. Lo espiritual es algo sobrenatural. Lo espiritual es algo en el cual es más real que la vida física en esta tierra. Y les voy a comentar un poco de lo que sucedió. Pues después de aquella oración comencé a observar que estaba el Señor allí donde yo estaba orando. Y comencé a ver que Él se acercaba poquito a poco a donde yo estaba mientras yo estaba orando. Cuando comencé a ver, Él ya estaba frente a mí y me dice: vamos, porque yo tengo algo que mostrarte. Te voy a mostrar algo que muy pocas personas han visto, pero que tú lo vas a ver en este momento. Cuando comienzo a ver aquello, pues me agarró de su mano. Pues yo miraba que él era muy brillante. Nunca le miré su rostro en sí, su cara, porque brillaba demasiado. Pero comencé a observar que en transcurso de segundos me llevó a un lugar, como a una casa. Aquella casa pues estaba hecha de madera. Comencé a observar que estábamos adentro de un cuarto de aquella casa de madera, y pues estaba de noche. La noche pues se miraba como un poco clara, así como cuando la luna está de aspecto que brilla aquí en la tierra. No estaba ni tan oscuro, ni estaba tan claro. Así podía ver aquella escena. Cuando de momento le dije al Señor: Señor, pero ¿por qué me ha traído aquí si no veo nada? Solamente veo oscuridad en medio de tablas, en medio de esta casa hecha de madera. Pues el Señor sonrió y dijo: espera un momento, porque viene alguien aquí a acompañar. Viene alguien que te quiero mostrar su identidad. Viene alguien que quiero que veas el verdadero rostro de él. Ya verás, me dijo el Señor. Cuando de momento pues comencé a observar en una esquina, comencé a observar
aquella esquina de aquella casa, el Señor pues estaba al lado derecho mío, yo estaba al lado izquierdo de él, y él se miraba de un aspecto blanco resplandeciente, como cuando brilla un foco aquí en la tierra. Y de momento comencé a observar aquella esquina de aquella casa, de aquel cuarto, y comencé a observar que algo estaba apareciendo poco a poco, como un humo negro o cafezoso que iba saliendo de abajo poquito a poco, e iba apareciendo una imagen. En aquella imagen iba apareciendo un aspecto como de alguien. Poquito a poco iba apareciendo aquel personaje, se podría explicar, aquel animal, se podría explicar, aquel hombre, aquel monstruo tan feo que iba apareciendo poco a poco. Comencé a observarle que él iba apareciendo de abajo hacia arriba. Mientras el humo iba apareciendo, su aspecto iba apareciendo poco a poco de abajo hacia arriba. Comencé a observar que aparecieron sus pezuñas, como de un chivo, como de un chivato. Comencé a observar también que después fue apareciendo y tenía forma como de un chivo. Cuando comienzo a observar que va apareciendo poquito a poco para arriba, aquel humo lo va haciendo aparecer poquito a poco hacia arriba, comienzo a observar que él va teniendo un aspecto como de un animal. Cuando va llegando hacia la cintura, comienzo a ver que él va adquiriendo una forma de un animal. Cuando comienzo a ver de la cintura para arriba, comienzo a ver que él tiene una cola puntiaguda, larga, como de un escorpión, que la mueve hacia un lado y hacia otro, mientras el humo iba apareciendo aquel aspecto de aquel animal, de aquel monstruo. Cuando ya iba apareciendo el pecho, comienzo a ver que él tiene unas alas como de murciélago largas. Comienzo a ver su aspecto enfrente como de unas escamas feas. El aspecto de él enfrente como de unas escamas. Pero lo que más me impactó cuando llegó a su cara, la imagen que miré fue algo sorprendente, que nunca he visto un animal tan feo aquí en la tierra. Yo creo que no se parece ni tanto a un chivo, no se parece ni tanto a una vaca, ni a un toro, no se parece a ninguno de esos. Comencé a ver su cara, su rostro, comencé a ver que sus alas tienen forma puntiaguda y las extiende muy largo. Comencé a ver su cara, y su cara es un aspecto horrible, porque su cara tiene forma de llagas, podrido, que aquello podrido como que tira algo de pus y huele feo, y comienzan a salir gusanos de su cara, algo feo. Comencé a observar también que él tiene unos cuernos enrollados hacia atrás, y aquel estaba enfrente. Cuando se completó todo el humo y llegó hacia arriba, ya pude ver todo su aspecto en forma completa. Comencé a observar aquel ser tan alto en una forma completa. No sé qué combinación de animal es, pero es una forma como de un chivo, sus patas, sus pezuñas, su cola como la de un escorpión larga que la mueve de un lado hacia otro. Sus alas son largas y puntiagudas, y tiene un aspecto como de un murciélago sus alas, y su cara tiene un aspecto como de un hombre, pero llagosa. Su cara llagosa, su cara fea, que destila algo y cae como pus, como cuando algo está en estado de putrefacción, en estado malo, rancio. Así podía ver aquello, y sus cuernos, un ser tan horrible. La Biblia dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Me dice el Señor
Ese ser que miras al frente, ahí es Satanás. Esa es la verdadera identidad de él. Míralo. Y cuando yo lo vi, créame hermano, cuando yo lo vi me pegué un susto tremendo, que cuando lo miré me escondí detrás del Señor y le dije, Señor, pero ese es feo, Señor, eso es algo horrible. Le dije al Señor, tenía miedo en ese momento cuando yo estaba en ese lugar, en esa casa. No quería verlo más porque da miedo al verlo. Y el Señor me dice, no temas, me escondí atrás de él y tenía miedo y lo seguía viendo, pero con miedo, porque sabía que estando yo ahí agarradito del Señor no me sucedería nada. Y cuando de momento comenzó a expresar unas palabras, aquel ser llamado Satanás que estaba al frente, aquel ser lleno de putrefacción, lleno de odio en su mirada, una mirada llena de odio, le rechinaba los dientes. Cuando me miró, comenzó a decir, te odio, maldito, pero con una voz ronca, y comenzó a decirme, te odio, maldito. Y en ese momento le dijo el Señor, calla, y comenzó a callarse aquel ser que estaba al frente ahí. Y yo tenía miedo, y yo me agarraba más de las vestiduras del Señor porque ya no aguantaba el miedo, el que provoca ese ser al momento de verlo. Es algo feo, algo terrible, porque si usted está jugando a que es evangélico y a que no es evangélico, un día va a ir a dar de cara allá al infierno y se va a mostrar usted frente a ese ser que estaba frente mío. Hace poco, el 2 de diciembre de este año 2020, el Señor me mostró otra experiencia en la cual es similar a esta. Y me comenzaba a observar en aquella experiencia. Estaba yo en mi cuarto, me recosté. Cuando me recosté, comienzo a cerrar los ojos. Después de 2 minutos de haberlo cerrado, comenzaba a ver una experiencia en lo sobrenatural. Mi espíritu salió, comencé a observar que estaba enfrente de un agujero. En aquel agujero lo comenzaba a ver que estaba en el suelo. Aquel agujero comenzó a abrirse. Un agujero negro abajo en el suelo. Se abrió. Cuando yo me acerqué a aquel agujero, miré un agujero inmenso, un agujero que es sin fondo. Un agujero negro. Que cuando estaba cerca de ese agujero, alguien comenzó y me empujó al agujero. Cuando yo caigo adentro del agujero negro, comienzo a gritar, ¡ay, pero qué me está pasando! Comencé a observar, a caer en aquel agujero negro, horrible. Y entre más caía, comenzaba a sentir como que aquellas paredes tenían vida. Comenzaba a sentir que las paredes tenían manos. Y aquellas manos como que me trataban de agarrarme y hacerme triza. Yo mientras caía en aquel agujero y no miraba nada, solamente sentía un miedo terrible porque sabía que a donde yo iba, ahí iba solo, iba sin nadie. El Señor Jesús pues no estaba ahí conmigo. Comenzaba a sentirme solo y con miedo terrible. Cuando comienzo a observar que cuando voy cayendo, no solamente yo voy cayendo, sino que voy escuchando más gritos de personas que van cayendo a ese lugar negro. Y comenzaban a quejarse también, ¿qué es lo que está pasando aquí?, decían ellos. Y yo también decía, ¿por qué vine a este lugar? Si yo servía al Señor, gritaba el nombre de Jesús, pero ahí no había compasión. Ahí en ese lugar, mientras yo caía, no había quien respondiera a mi llamado. Pues en ese momento iba cayendo cuando comencé a observar que ya dejé de caer de aquel agujero y comencé a llegar a un vacío extenso. Inmediatamente cuando comencé a ver aquel vacío, comenzaba a ver las llamas, siempre seguía cayendo, pero en un vacío ya como que había llegado a algún lugar, pero siempre en las alturas. Yo recuerdo que el Señor hace tiempo atrás me mostró una experiencia referida a esta, pero yo andaba con el Señor, donde comenzaba a ver cómo las almas caían al infierno por segundo y por segundo. Donde comencé a ver yo la experiencia la vez pasada, yo estaba cayendo en ese momento al infierno, a ese vacío, y comencé a sentir que una mano llegó rápidamente a donde yo estaba cayendo,
y comenzó a taladrar 3 números en mi frente, 666. Los comenzó a taladrar como que cuando le ponen una marca a una bestia aquí en la tierra, lo comenzó a taladrar muy rápidamente, 666, el número de la bestia. Ahí comencé yo a sentir el dolor, comencé a llegar abajo. Cuando llegué abajo al suelo, comencé a ver que aquel lugar era un lugar solitario, aquel lugar era un lugar lleno de miedo, de tormento. Comencé a ver los tormentos cual nunca jamás lo he visto aquí en la tierra, nunca jamás he visto en otra experiencia como los tormentos que observé en esta experiencia. Pues me encontraba solo en aquel lugar y estando solo ahí gritaba: Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado en este lugar? Gritaba lleno de dolor, de angustia, y más no había un quien ahí que me fuese a salvar o a decir estoy aquí. No había ninguna respuesta por parte de alguien que fuese ahí a sacarme. Mas yo estaba comenzando a llegar a aquel lugar. Recuerdo que cuando comencé a caer al suelo, un suelo árido, un suelo que en lugares hay lodo y en lugares es arenoso. Comencé a observar aquel lugar. Comencé a sentir el calor de aquel lugar horrible, que ahí no hay vida, ahí todo es desastre. Comencé a observar que serpientes se cruzaban por mi lado. Comencé a observar los gusanos que salían de mí. Comenzaba a gritar con gran dolor, con gran angustia. Y gritaba: Jesús, este no es el sufrimiento que yo quería irme contigo. Y más no había respuesta por parte del Señor. Pero sabía que el Señor estaba ahí, pero no había respuesta. ¿Por qué le digo que el Señor estaba ahí? Porque hay momentos yo me miraba que como en destellos rápidamente que pasaban, y me miraba que estaba con el Señor y le preguntaba: Señor, ¿por qué dejas a mi alma ahí? ¿Por qué dejas que yo sufra ahí? Y Él me decía: solamente calla y observa. Y nuevamente volvía donde yo estaba, ahí en el lugar, en el infierno. Destellos pasaban rápidamente, pero más no sentía que había alguien que respondiese a un llamado de auxilio en ese lugar. Mas mientras me comían los gusanos, mientras ahí ardían los gusanos en mi cuerpo, yo me los quitaba, pero no valía nada que me los quitara, porque entre más me los quitaba, más salían los gusanos de mi cuerpo. Y yo me preguntaba: ¿pero por qué me los quito y por qué salen más? Algo terrible estaba sucediendo en ese lugar. No es como aquí en la tierra, que en la tierra uno puede disfrutar de todo con tanta libertad. Y ahí no, ahí entre más se mueve usted, más terrible es el tormento. Porque entre más da un paso usted ahí en ese lugar, más era el tormento, porque yo me quitaba los gusanos y los gusanos volvían a salir de donde me los quitaba. Ellos caminaban por todo mi cuerpo, no aguantaba el dolor, todo mi cuerpo, por fuera, por dentro. Es toda una asquerosidad. Comencé a observar que llegaron demonios, y no solamente yo estaba ahí, porque habían varias almas que habían caído ahí también a la vez. Y aquellos demonios comenzaron a poner unas cadenas en nuestras manos y en nuestros pies. Comenzaron a poner unas cadenas también en la parte de nuestro cuello, y los llevaban en línea hacia un lugar. En aquel lugar pues no se miraba mucho, pero los llevaban en línea y les decía: vamos, camina, este es el tormento por toda una eternidad para ti, este es el tormento que vas a tener por siempre, este es el tormento porque has llegado al infierno, decía, aquí vas a estar por toda una eternidad, este será tu lugar para siempre, y aquí no podrás salir nunca jamás, de aquí no podrás salir nunca, decían esos demonios. Solamente decían eso y se reían, y yo no aguantaba el dolor por el gusano, aún llama no tenía yo ahí en ese lugar, porque ellos lo llevaban como a otro lugar, pero lo llevaban uno tras otro, un alma encadenada tras otra. Y si no queríamos caminar, pues ellos, los demonios, nos empujaban y decían: camina, camina, porque te vas a presentar donde el rey Satanás, el rey de las tinieblas.
Y yo llorando de dolor y de desesperación, y apenas aún había llegado, no había comenzado el sufrimiento en verdad mío, solamente comenzaba apenas, iba llegando a ese lugar y ya quería salir de ese lugar. Es tremendo el dolor y el sufrimiento que se vive en ese lugar cuando Cristo no está ahí juntamente con uno. No es como en otras experiencias que el Señor lo lleva a uno y le dice, mira, ahí está alguien. Y uno pues no puede sentir nada de lo que está sucediendo con la otra persona o con el alma que está sufriendo, no. Ahí cuando uno anda solo, cuando el Señor lo deja solo, cuando hay una experiencia solitaria ahí, no hay quien acuda por uno. El sufrimiento que vive uno ahí, de que está viendo la otra persona, lo vive también uno y lo vive también la otra persona, mientras nosotros llevamos encadenados, uno tras otro nos llevaron y nos llevaban encadenados hacia un lugar, cuando de momento comencé a observar que en aquel lugar estaba una tarima y en la tarima pues habían demonios hacia alrededor. Yo recuerdo en una experiencia que el Señor me mostró, en la cual comencé a ver una tarima hace tiempo atrás. Me mostró el Señor una experiencia en esa misma tarima donde el Señor me mostró que unos demonios estaban siendo castigados por Satanás y otros les estaban dando regalos. Pues en esa misma tarima iba yo encadenado a presentarme ante Satanás. Pues según Satanás, yo aquí en la tierra había muerto. De una u otra forma el Señor hizo que en la experiencia yo había muerto. Él es todopoderoso, y para Él no hay nada imposible. Esta experiencia es súper en lo sobrenatural. Y mientras yo estaba en ese lugar, comenzaba a observar que iban más adelante otros y le estaban rindiendo cuentas a aquel hombre, aquel ser, aquel que yo había visto anteriormente como una putrefacción, alguien que es malo, alguien que me dijo maldito. Pues ahí yo me estaba presentando ante él y delante de mí iba otra alma encadenada. Cuando aquella alma la llamaron, le dijeron, vete, ve para allá, le empujaron y estaba frente de Satanás, él estaba sentado como en una silla, en un trono, no podía explicar, en una silla, ahí estaba sentado él. Estaba a la expectativa de que caera a la plataforma aquella alma que estaba delante de mí. Cuando de momento los demonios empujaron a aquella alma y se presentó y dijo, ahorita sí te tengo conmigo, ahorita sí estás aquí conmigo, aquí será tu lugar para siempre. Y mientras le decía aquello, como que algo le pasaba a aquella alma y se retorcía en aquella tarima y sentía dolor porque se retorcía y gritaba. No sé qué pasaba en ese momento, pero sentía el dolor, aún yo no lo sabía porque no había llegado a la plataforma. Y el siguiente que estaba era yo, el siguiente después de él era yo, y estuve ahí diciendo, quiero decir esto, que cuando yo comencé a caer al infierno, cuando yo comencé a caer después de que me pusieron esos 3 seises en la frente, era como el llamado de atención de haber caído a aquel lugar. No sé qué pasaba, pero como que los demonios prestaron más atención en mí, como que cada demonio, cada cosa que estaba ahí, cada gusano prestaron más atención en mí que cualquier otra alma que caía a ese lugar. Fue algo muy extraño. El infierno no es un juego, no es una burla, porque yo lo viví. Y en aquel momento llegaba mi turno de presentarme ante aquella tarima que estaba allí. Sucedió que Satanás le dijo, llévenlo para la celda donde él pertenece, llévenlo porque ahí yo voy a estar yendo. Ya de momento lo llevaron y aquel hombre sentía un dolor en su ser. Aquel hombre, aquella alma sentía un dolor y gritaba y lo llevaron encadenado a donde él pertenecía. Y no lo volví a ver nunca jamás a esa alma. Cuando llegó mi turno, pues lo esperado que estaba pasando aquella alma que se llevaron, me tocaba a mí. Cuando ya me toca a mí, comienzo a observar
y comienzan a agarrarme los demonios, uno de cada miembro de mi cuerpo, y me tiraron a la tarima. Cuando me tiraron a la tarima, aquel hombre, aquel ser grotesco, siniestro, malo, feo, que estaba ahí en esa silla, comenzó a reírse a carcajadas y decir: ¡ja, ja, ja, ja! Ahora sí lo tengo en este lugar, ahora sí, aquí está, aquí va a ser para siempre tu lugar, aquí va a ser para siempre este lugar, aquí te quería tener, decía Satanás en burla. Y yo comencé a sentir lo que aquella alma anteriormente sentía, el dolor y el miedo, el sufrimiento por fuera. Algo, no sé si eran demonios invisibles, no sé si eran demonios, pero había algo que me hacía sentir dolor por dentro y por fuera, ahí, enfrente de aquella tarima. Y decía aquel ser, y yo gritando de dolor y sufrimiento en aquel lugar, decía: es que yo me alegro del dolor de las personas, me alegro del dolor de las almas. Ese es mi motivación, verlo sufrir, y aquí vas a sufrir para siempre, porque aquí no hay nadie. Yo gritaba: Jesús, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Porque he venido a este lugar. Y de momento comencé a ver un destello, y me miré que yo estaba a la par del Señor Jesús en un destello rápido, como cuando alguien cambia un canal de televisión y vuelve a cambiar rapidito. Y le dije al Señor: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué dejas que Satanás le diga eso a él que está ahí? ¿Por qué dejas que Satanás me diga esas cosas ahí? Y yo mientras estaba con el Señor en ese destello rápido que le dije eso, entonces Él me decía: calla, que solamente te traje a este lugar para que veas y para que sepas que este lugar es real y existe. Calla. Y de momento volvía yo a estar allá en aquella plataforma, volvía a estar al frente de aquel hombre o de aquel ser, de aquel animal. Pero ahí todo el poderío era de él. Ahí ya no había oportunidad de salvación. Ahí todo el poderío, lo que él decía se hacía, lo que él decía, esa palabra se tenía que cumplir al pie de la letra. Y me decía aquel hombre, aquel ser, me decía: aquí te quería tener. ¿Cuántas veces tú, ahí en la tierra, oraste para que los enfermos se sanaran y fueran sanos? Eso me molestaba, decía. Pero aquí no va a haber eso. ¿Cuántas veces tú oraste por el endemoniado y tú a través de él, decía? Nunca mencionaron el nombre del Señor Jesús, nunca lo mencionó, porque ese nombre es sobre todo nombre que toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará su nombre. Él nunca mencionó el nombre del Señor Jesús. Y decía: ¿cuántas veces oraste en el nombre de él por endemoniados? Y los endemoniados quedaban libres. Pero aquí esos demonios te van a hacer la tortura. Aquí esos demonios van a torturarte por siempre. Déjeme decirle, hermano, que si usted ha sido evangélico aquí y anda descarriado, y si alguna vez usted oró por algún endemoniado, y si usted no se arrepiente, y se descarrió y si no se arrepiente y se va al infierno, esos mismos demonios que usted echó, allá los van a ir a atormentar a usted por siempre, por toda una eternidad. Y era una atención, un llamado de atención que tenía en ese lugar, porque yo caí ahí en ese momento y yo no sabía el por qué había caído, no entendía el por qué, no entendía, y era mucho el dolor que sentía mi alma, mas no podía morir. Era un dolor indescriptible por dentro y por fuera. Los gusanos comían mi cuerpo y era algo tremendo, feo, y aún no había comenzado mi sufrimiento, sino que estaba presentándome delante de la presencia de aquel ser feo, Satanás, llamado Satanás. Lo que sí sé es que eso va por escalas. En ese momento estaba ante la presencia de Satanás. Luego le dijo Satanás a diferentes demonios: llévenlo para la celda donde él pertenece, que yo dentro de unos minutos voy a ir a torturarlo allá, porque él es muy bienvenido aquí. No sé, tenía un llamado de atención muy tremendo, muy raro. Pero en ese momento me llevaron a la celda y me empujaban y me empujaban, y como que
llevaban a azotazos, porque sentía el dolor de los azotes, como que me pegaban con algo, como que me metían algo punzante en mi cuerpo, y cuando me metían esos punzantes en mi cuerpo, comenzaban a salir más gusanos de mi cuerpo. Era algo feo, es indescriptible el dolor que puede haber en ese lugar para un alma que yo estaba viviendo en ese momento. Déjeme decirle, hermano, si usted va a ese lugar, ahí va a clamar el nombre de Jesús, mas no va a haber salvación alguna, porque Jesús no está ahí. Cuando estaba yo, me llevaron a aquella celda, comencé a observar aquella celda, una celda que tiene barrotes enfrente, unos barrotes gruesos, en los cuales aquella celda es de tierra, es como de piedra y de tierra a la vez. Y comenzaron y abrieron, y aquellos demonios me empujaron. Cuando me empujaron, comencé yo a caer a aquella celda, que era como un fondo negro, oscuro. Comencé a observar aquella celda, no observaba aún nada, pero sentía el sentimiento, déjeme decirle que sentía más presente que cualquier cosa. Ahí todas las cosas se vuelven más claras, más vivas, y comenzaba a observar, comenzaba a sentir que al fondo de aquella celda había un demonio grande. Comenzaba a sentir que en la parte de arriba comenzaba a bajar algo como una araña de patas, y comenzaba a bajar donde yo estaba. Comenzaba a sentir que las paredes tenían vida, y que aquellas paredes se movían y tenían como una cosa viscosa, como algo viscoso, color verde oscuro. Tenían vida, que si usted, como gelatinoso, era aquello que si usted tocaba eso se quedaba pegado en ese lugar. Comencé a sentir cuando aquel demonio bajó, y era algo tremendo, porque aquel demonio comenzó a agarrarme con unas patas y a descuartizar mi cuerpo, comenzó a agarrarme y comenzó a agarrarme y a desmembrarme, y comenzaba a comerme, y de momento no sé cómo ese lugar vuelve las personas a regenerarse. Es algo como que el sufrimiento lo pasa y nuevamente vuelve a regenerarse y una y otra vez. Y comenzaba yo nuevamente a estar mi cuerpo presente para nuevamente ser devorado por aquella araña o por aquel demonio, desmembrado, y comía parte de mi piel, y nuevamente volvía a estar en estado normal mi cuerpo. Algo sorprendente que pude ver en ese lugar, que pude sentir en ese lugar. Mi dolor era tremendo, porque créame que si a uno le quitan una mano o un pie, le duele, y ahí en ese lugar no hay anestesia, no hay nada que no le provoque algo que no le duela o dolor. Ahí todo el dolor, todo el sufrimiento, irritaba y decía: Señor, sácame de aquí, Jesús, Jesús, sácame de aquí. Aquel ser en más me desmembraba. Y cuando de momento aquel ser me desmembraba, comenzó a retroceder hacia atrás, a donde estaba, de donde había venido, y comencé a sentir una paz tranquilo, porque ya no sentía el dolor como lo sentía cuando me estaba desmembrando. Pero los gusanos siempre seguían ahí, los gusanos seguían brollando y brollando, y comencé a observar, comencé a escuchar, comencé a escuchar que decía: ¿dónde lo tienen? ¿Dónde lo pusieron? Comenzaba a escuchar pasos. Dígame dónde lo pusieron, porque voy a ir inmediatamente ahí, ahorita, a torturarlo, porque él es bienvenido a este lugar. Y comenzaba a escuchar, y mi clamor era grande. No quería hacer nada porque mi clamor era grande hacia Jesús. Mi clamor era grande y decía: Jesús, sácame de aquí. Mas no había ninguna respuesta por parte de Jesús, por parte de Dios, ahí en ese lugar. Sino que Satanás y sus demonios iban a buscar la celda. Y cuando de momento llegaron a la celda donde yo estaba, aquel demonio ya estaba en la parte de arriba, y era como una caverna, una celda bien grande, bien espaciosa y con mucho fondo. Cuando de momento llegó
abrieron la celda. Cuando abrieron la celda, yo estaba de manera postrado, clamando al Señor, pero no había ahí respuesta por parte de nadie. Entonces entró aquel ser, y entró, y le escuché los pasos cuando le hacía pac, pac, pac. Comenzaba a dar los pasos, y estaba frente mío. Cuando comienza a estar frente mío, aquella celda, toda la celda, toda aquella caverna de piedra que estaba ahí formada, comenzó a encenderse en fuego, toda. Y lo raro que yo miraba, que no se quemaba ni el demonio que estaba ahí, y no se quemaba ni Satanás que estaba ahí. Era algo sorprendente, mas mi cuerpo comenzaba a sentir la llama, comenzaba a sentir el dolor y la angustia de aquella llama, mas los gusanos quemaban, no se quemaban tampoco los gusanos por aquella llama, sino que brollaban sobre mi cuerpo, y la llama comenzaba a encenderse, aquello todo se encendió, y comenzó a andar de un lado para el otro, aquel ser a decirme: mira, estás aquí en este lugar, ahora me toca a mí, ahora es mi turno, ahora es mi tiempo, ahora yo me voy a vengar de ti, tanto daño que tú me hiciste ahí en la tierra, y ahora es mi turno, ahora estás conmigo. Y de momento comienzo a ver un destello otra vez, rápidamente, comencé a observarme, que yo estaba con el Señor ahí, y el Señor estaba viendo todo lo que estaba pasando, pero Él no hacía nada, solamente le preguntaba al Señor: Señor, pero ¿por qué le permites? ¿Por qué me permites estar allá sufriendo? Yo me miraba que estaba sufriendo, y Satanás estaba pasando para un lado y el otro, solamente me decía: calla, calla, me decía el Señor, porque es necesario que esto suceda para que tú vayas y cuentes a la humanidad. Y de momento comenzaba a observar que ya estaba nuevamente en aquel lugar donde estaba Satanás, ahí diciéndome esas cosas, y decía: aquí te tengo en este lugar. Mira, decía Satanás, yo personalmente me encargué de cerrarte el canal que tú tenías en YouTube. Yo personalmente me encargué, porque ese canal que tenías ahí me estaba haciendo mucho daño. Mira, decía, ese canal, a través de los mensajes que tú ponías, a través de las experiencias que él te daba, la humanidad se estaba volviendo hacia él. Mira, decía, hubieron muchas almas que escucharon las experiencias que él te había dado. Y mira, decía, esas almas una ya están con él, porque a través de esas experiencias fueron restauradas para él. Por eso me encargué de cerrarte el canal que tenías en YouTube. Y pues recientemente, pues sí, es verdad, el canal de El Rey Viene que tenía ahí en YouTube fue cerrado de un momento a otro. El por qué no supe, pero fue cerrado de un momento a otro. Y pues dije yo, será por cuestiones de YouTube, por política, pero no. Ahí él me dijo esas palabras en las cuales pues sabía que no era por YouTube, sino que porque Satanás es el que gobierna este mundo. Y después de eso comenzó a decir, y tú que eras una de las personas especiales de él, estás aquí conmigo ahora. Tú que eras casi uno de los favoritos de él, ahora estás aquí conmigo. Ahora yo voy a ser el que me voy a encargar de torturarte día a día aquí en este lugar. Y no voy a descansar, porque yo me agrado del dolor, decía él. Y yo, lo más preciado para mí es el dolor. Comencé a observarme que estaba en aquel lugar, comencé a sentir aquel lugar. Mira, hermano, no es algo fácil estar frente a Satanás y estar solo ahí con Satanás. Estar tremendo, porque sentía una angustia, una agonía, cual nunca la he sentido jamás. Comencé a sentir en aquel lugar dolor
feo, horrible. Comencé a sentir la angustia, la agonía, la muerte estaba ahí. La muerte seguía ahí más y más. Y déjeme decirle que el dolor era más intenso porque sentía el dolor de aquella llama que estaba ahí encendida, sentía el dolor de aquellos gusanos que estaban ahí brotando, sentía el dolor como que alguien estaba con algún cuchillo o algo caliente rasgando mi piel. Como que, no sé, eran unos demonios invisibles, yo no lo podía ver, pero sí sentía, y sentía el dolor y la angustia, y decía, Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde está? Jesús, ¿dónde está? Y cuando yo decía esas palabras, esas frases, él decía, mira, él no está aquí, mira, yo es que estoy aquí, él no está, decía, él nunca se atrevía a decir la frase de Jesús, ni Jesucristo, sino que decía, Él no está aquí, porque yo soy el que gobierno este mundo, decía, yo soy el que gobierno el infierno, toda la autoridad está aquí, decía, conmigo, y aquí estás tú, aquí estás tú. Después comenzaba a destaparse él y decía una frase, decía algo así, odio a tu madre, mira, odio a tus padres, mira, odio a tus hermanos, mira, odio a tus tíos, mira, odio tu vida, te odio. Y me decía, mira, aquí yo te voy a torturar, mira, odio a Joel Perdomo, decía, mira, odio a Arnoldo Sandoval, mira, odio a Brenda Giselle Sandoval, mira, odio a los cristianos que oran día a día por las almas, mira, odio a cada persona que acepta a Él. Mira, odio a cada uno de esos que me hacen la vida imposible en lo espiritual. Mira, odio a la humanidad entera. Y yo quisiera tenerlos a todos en este lugar. Este lugar que miras aquí y cada celda que miras aquí donde estás, decía, aquí es donde están los evangélicos, aquí es donde están los cristianos que se decían ser cristianos ahí en la tierra, pero no eran ni cristianos. Y yo gritaba, Señor, ayúdame, sácame de este lugar, sácame de este lugar, sácame de este lugar. Y los destellos seguían rápidamente y seguían destellos otra vez, nuevamente me miraba y decía, mira, mira, decía el Señor, mira, te permití estas cosas para que tú vayas a la tierra, para que veas y cuentes que este lugar es verdad, para que si veas y cuentes que este lugar no es un juego, decía, como muchos en mi iglesia lo tienen por juego. Y de momento volvía nuevamente a aquel lugar donde estábamos. Tú que te creías el grande, estás conmigo, decía aquí. Ahora yo te tengo por estima y yo voy a hacer todo lo posible para torturarte día y noche en este lugar. Vendré a visitarte todos los días y me gozaré de tu dolor, me gozaré de tu angustia, decía aquel ser. Y déjeme decirle que el aspecto de él ahí en ese lugar es como yo la miré en aquella casa de tablas, igualito, idéntico, solamente que ahí tiene todo el poder y toda la autoridad y nadie le puede decir nada a él porque él es el que manda. Y de su cara comencé a observar que comenzaba a destilar una pus, comenzaba a destilar algo, como cuando alguien tiene una herida y se la apretan y destila algo. De su cara así era como leproso, que caía y caía, llena de gusanos, aquella pus, aquellas cosas tan feas, su cara tan horrible, sus pies como de pezuñas de un chivo, y su cola que la movía de un lado hacia otro, esa cola tan grande de escorpión horrible.
Es algo tremendo estar frente a Satanás ahí en ese lugar y sin ninguna salvación. Y yo lloraba y gritaba de dolor y angustia, mas no había quien por mí en ese lugar. No había quien por mí. Escúcheme bien, si aquí en esta tierra tenemos una esperanza de vida que es Cristo Jesús, y aún así nosotros pasamos momentos difíciles aquí en la tierra, en el infierno es más terrible todavía, porque en el infierno no hay nadie, no hay ninguna esperanza y no hay ninguna salvación. Yo gritaba de dolor y angustia y gritaba también de que alguien fuera ahí a sacarme y nadie iba a sacarme. Los destellos seguían, los destellos como de un canal de televisión cuando alguien cambia. Me miraba nuevamente y me decía el Señor Jesús, ya fue mucho el dolor, el sufrimiento que has sufrido aquí, ya fue mucho. Ahora vamos a darle una sorpresa a Satanás, decía. Vamos a darle una sorpresa a él, para que veas que yo soy un Dios todopoderoso y no hay nadie fuera de mí quien salve. Ya había llegado una salvación, ya había llegado una esperanza, pero en el destello que me miraba mientras yo estaba platicando con el Señor y me decía esas cosas, miraba que aquel ser seguía diciéndole más cosas a mi alma. Algo en lo sobrenatural estaba pasando y comenzaba a ver y sentía que el Señor se estaba sonriendo. Mira la reacción que va a tener Satanás, decía, para que veas que todo lo que hago yo lo hago perfecto. No hay imperfecciones en mí. Mira la reacción que va a tener él. Pues comencé a observar cuando él me decía esas cosas. El Señor me decía esas cosas, Satanás estaba platicando allá diciendo y destapándose, diciendo cosas ahí que odiaba a la humanidad entera, que odiaba y él saciaba, él anhelaba que todas las personas estuviesen ahí para acompañarlo en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira lo que va a acontecer. Me miré yo y comencé a ver que desaparecí de aquel lugar. En un momento de segundo comencé a observar que desaparecí de aquel lugar. Ya en mi dolor no había nada. Y comencé a observar que aquel ser que estaba allá, donde estaba Satanás, volvió a donde yo estaba ahí con el Señor Jesús. Como que nuevamente se pegó otra vez. Algo indescriptible. Y comencé a ver la reacción de Satanás. Y decía, no, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No, no fue cierto, no, ni él se creía lo que había acontecido porque había desaparecido mi alma de aquel lugar, de aquella celda que estaba ahí, que apenas unos segundos lo estaba torturando unos demonios. Había desaparecido y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo tenía aquí conmigo y ahora ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y me decía el Señor, mira, se reía, mira, esa es la reacción que Él tiene. Porque sabes que ya no va a estar torturándote más, ya no va a estar saciándose del dolor tuyo, sino que ya te saqué de esa angustia que tenías y ahora estás aquí conmigo. Esto fue algo para que tú sintieras y vieras la realidad del lugar donde vienen las personas si no se arrepienten y vienen a mí. Y Rabacanda, oh santo Dios, oh aleluya, bendito sea su nombre. Y ahí estaba el Rey de Reyes, me había sacado en un transcurso de segundo de la angustia y el dolor de Satanás. Y aquel hombre, aquel ser tan grotesco, solamente decía, se ha ido. ¿Cómo es que se ha ido? ¿Cómo aconteció esto? ¿Cómo no me pude dar cuenta antes? ¿Cómo no pude darme cuenta antes? Oh, Él es un ser sobrenatural, Jesús de Nazaret. Santo, santo. Santo, la gloria es para Él. Y ahí ya sentía un ser, en mi ser, algo tan especial.
una paz, una tranquilidad. Y el Señor decía, recibe paz, paz, y ten calma, decía Él. Paz y calma. Y una frescura entró a mi ser. Ya sentía algo tan especial. Hace poco atrás, pues el Señor me comenzó a dar una nueva experiencia, en la cual comencé a observar cómo será el acontecimiento más grande que nosotros los cristianos estamos esperando. Estamos esperando ese arrebatamiento de la iglesia. Me mostró qué va a suceder después del arrebatamiento, pero me lo mostró no para lo que va a acontecer a la tierra, sino que para lo que va a acontecer a la iglesia. Me mostró, y le voy a contar esto, que después de haber salido de ese lugar, ya mi alma quedó más tranquila. Pero el diablo se ha percatado de que mi vida no esté bien, porque yo no he podido dormir por días con angustia, no he podido dormir por días pensando en lo que me aconteció en aquel lugar, no he podido dormir en las noches, porque la parte psicológica siempre queda, pero la parte espiritual siempre le da fuerzas. En el día sí he podido dormir, pero por las noches es una angustia que yo no puedo dormir. Porque miro demonios, miro cosas que vienen hacia mí y me quieren atormentar en mis sueños, me quieren atormentar en mi vida. Entonces hasta que llega la mañana, hasta que llega el día, yo vengo y puedo dormir con más tranquilidad. Me he enfermado, he estado enfermo, pero aún así vengo a contarles la maravilla del Señor que Él hace para su pueblo. Y escuche bien esto, lo que voy a contar a continuación. Hace tiempo atrás el Señor me mostró algo sobrenatural que iba a acontecer hacia su pueblo. Después del arrebatamiento de la iglesia, viene algo glorioso para su pueblo, viene algo muy hermoso para su iglesia. Escuche bien esto. Comencé a observar que el Señor estaba en las nubes. Comencé a observar que Él tenía todo preparado ya. Cuando comencé a ver y escuché un sonido de trompeta muy gigante en el aire, comencé a observar que ángeles tocaban aquellas trompetas. Comenzaba a observar que millones de ángeles estaban alrededor de aquel ser glorioso que estaba allí también esperando en las nubes. Y comencé a observar algo aquí en la tierra, que se abrían las tumbas de muchos cementerios, y cuando se abrían las tumbas comenzaba a mirar almas que subían a donde estaba aquel ser lleno de gloria. Aquellas almas iban con una vestidura resplandeciente, con un aspecto perfecto, lleno de gloria. Y comencé a observar, después comencé a observar que tocaban más trompeta. Cuando la trompeta sonaba, ya comencé a observar después que los que estaban aquí, cristianos en esta tierra, comenzaba a observar que los cristianos verdaderos que estaban aquí en la tierra, venían y eran transformados en un cuerpo de gloria en transcurso de segundo. Eran transformados una gran multitud de personas. Eran transformados grandes cantidades de personas en un transcurso de segundo. Comencé a observar aquello tan glorioso, tan hermoso. Comencé a ver en lo espiritual algo muy hermoso, como el Señor recibió a su pueblo después de haber recibido los muertos que habían estado en las tumbas. Recibió a aquellos que habían estado presentes y habían servido el nombre del Señor. Después del arrebatamiento comencé a observar cómo el Señor los recibió, y la frase que dijo:
ven, iglesia amada, porque te voy a presentar ante el Padre, mi novia amada. Vamos a casarnos, vamos a celebrar lo que le tengo preparado a ustedes. Vamos, vamos, porque ha llegado su día, decía. Y la iglesia, la gran multitud de personas, grandes cantidades de personas que estaban en los aires juntamente con el Señor, iban subiendo y subiendo, pero ya al subir comencé a observar que al lado izquierdo y al lado derecho habían hecho una forma de un camino hacia arriba. Ángeles estaban abriendo un camino para que pasase la iglesia hacia el reino de los cielos. Y comenzaba a observar algo tan hermoso, y aquellos ángeles tocaban trompeta, y aquellos ángeles cantaban un cántico de gloria, y aquellos ángeles cantaban y alabanza al Señor, porque la iglesia ya había sido arrebatada. Aquellos ángeles que estaban ahí abriendo el camino hacia el reino de los cielos para que la iglesia pasase. En medio a medio de ellos estaban tocando trompetas, otros estaban cantando alabanza al Señor, porque había llegado el momento de que la iglesia estuviese juntamente con Él allá en el reino de los cielos. Y de momento comencé a observar millones y millones de personas, miles, cantidades de personas sonriéndose, con una vestidura blanca resplandeciente. Ahí decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito el Cordero de Dios, Santo, Santo. Y los ángeles decían: Santo, Santo, Santo. Y decían: la iglesia ya está aquí, la iglesia ya está aquí, la iglesia ya está aquí, la iglesia ya está aquí. Y cantaban alabanza al Señor, cantaban al cántico al Señor, los ángeles dándole gloria al Rey de Reyes, mientras subía y subía. Cuando comenzamos a observar ahí, de momento comenzamos a pasar frente a aquella multitud de demonios que hay ahí en el segundo cielo, donde están las regiones celestes, y los demonios estaban celebrando, decía, no celebrando porque la iglesia había sido arrebatada, sino celebrando porque decían: ahora sí llegó el turno, ahora sí llegó la hora de que Él se manifieste allá en la tierra, de que Él se manifieste allá, ya llegó todo el poderío a la tierra, ahora sí. Estaban celebrando, no porque la iglesia estaba pasando en ese momento por ese lugar, sino porque ya le tocaba el turno de que se presentase el anticristo en la tierra. Mientras aquellos ángeles cantaban alabanzas y daban honra y gloria, y ningún demonio podía pasar por en medio a medio de aquellos donde formaban los ángeles aquel camino, porque estaban sabiendo que alguien más superior a ellos estaba pasando ahí con la iglesia amada, que iba a casarse el Señor, y estaba presentándose hacia arriba. Y yo miraba como en forma despacio, como el Señor iba adelante, y como los demonios celebraban hacia los lados también cuando íbamos pasando por ese lugar. Celebraban porque el anticristo ya se iba a presentar en la tierra, y los ángeles cantando alabanza al Señor, y decían: Santo, Santo, y decían: la iglesia ya está aquí, la iglesia ya está aquí, la iglesia ya está aquí. Cantaban alabanza al Señor, gloria sea el nombre del Señor, la gloria sea el nombre del Señor. Y lo repito muchas veces porque esa fue una imagen muy impactante, esa fue una imagen muy buena, muy hermosa, la cual se me ha quedado en medio a medio de mi ser, como la iglesia es arrebatada, y después de ser arrebatada, el Señor nos lleva en medio a medio de unos ángeles, un caminito que van a formar los ángeles, que están tocando trompetas, dándole la gloria, mientras pasa la iglesia vestida de blanco, resplandeciente. De momento comenzó a observar
que ya pasamos ese segundo cielo y está la entrada triunfal hacia el reino de los cielos. Está la entrada triunfal donde todo está preparado para su pueblo. Ahí ya está todo preparado. Gloria es el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Glorioso, Rey de Reyes. Todo está preparado. Ya está listo para que la iglesia sea arrebatada y que vaya a la iglesia. Y cuando estábamos entrando, yo miraba que cuando la iglesia estaba entrando a aquel lugar, cuando la iglesia estaba entrando al reino de los cielos, comencé a observar algo muy maravilloso, en donde comencé a ver lo maravilloso, una luz brillante, y es que estábamos llegando al tercer cielo, ahí, y cuando entró la iglesia amada del Señor, ahí también iba el Espíritu Santo. Comencé a observar que el Espíritu Santo también iba con el Señor ahí adelante, y Él sonriendo, siempre camina sonriendo, y Él ahí iba, ya no estaba en la tierra, sino que ya iba con la iglesia. Cuando entramos al reino de los cielos, comencé a ver lo maravilloso y esplendor. Era como que sí, aquel lugar había sido adornado en gran manera. Cuando usted va a una boda, está adornado en gran manera aquí en la tierra, así, todo aquel lugar estaba adornado, ya listo y preparado. Aquel lugar estaba lleno de majestad y gloria, y comencé a observar gran majestad y gloria. Comencé a ver los muros resplandecientes. Comencé a observar también que al frente estaba ahí el Espíritu Santo, estaba también el Señor Jesús, y una frase que decía: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ahora entren al gozo de su Señor. Una voz que cuando decía eso, a aquel lugar se magnificaba de gloria y majestad, pajaritos volando a aquel lugar lleno de gloria, y aquellos pajaritos daban de cortesía y tiraban flores y tiraban cosas, y una magnificencia tremenda, los colores tan hermosos, todo resplandeciente en aquel lugar. Y comenzaba a observar cómo el Señor Jesús y el Espíritu Santo daban la bienvenida a cada uno de las almas que habían sido arrebatadas, y le decía: entra al gozo de tu Señor, y le daba un beso y un abrazo, y entraba, y así a cada uno y a cada uno y a cada uno de los que iban pasando le daba la bienvenida y un abrazo y un beso. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso es lo que va a acontecer muy pronto para la iglesia que sea arrebatada. Y comenzaban a entrar a aquel lugar, comenzaba a ver que todo estaba siendo adornado, comenzaba a observar que todas las almas eran una multitud inmensa de personas, y a todas las personas el Señor les estaba dando la bienvenida. La eternidad no solamente son 10 años ni 100 años, una eternidad, estamos hablando por todo el tiempo de tiempos y fuera de tiempos y para todo el tiempo. Ahí es la eternidad. Y el Señor les daba la bienvenida, les decía: entra al gozo de tu Señor, en lo poco me fuiste fiel, aquí te voy a poner, gloria sea el nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Y comencé a observar aquel lugar donde estaba las sillas y las mesas, ya cada uno con su nombre, gloria sea el nombre del Señor. Cada silla con su nombre, ahí se iba a sentar cada persona. Gloria sea el nombre de Jesús, santo, santo. Y comencé a observar cuando la iglesia entraba a aquel lugar, y le decía Jesús al Padre. El Padre ya estaba sentado en aquella silla en primera plana, y le decía: Padre, aquí te traigo la iglesia amada, por cual tú me enviaste a la tierra. Aquí te la traigo para casarme con ella. Y el Padre ahí estaba recibiendo a la iglesia para
para celebrar la boda del Cordero, para comer junto con la iglesia, para comer junto con el Espíritu Santo, para cortejar la boda del Cordero, para cortejar todo y celebrar y estar por siempre junto a Él. Glorioso sea el nombre de Jehová. Ya no habían ahí, no miré nada de vestiduras blancas encima de los manteles de la mesa, sino que todo mundo, todas las almas ya tenían puesto su corona, ya tenían puesto ahí, tenía puesto también la vestidura blanca, resplandeciente, y los ángeles venían y le decían: mire, aquí está su puesto, siéntese en este lugar, este es su puesto. No sé si era el ángel guardián de cada uno que tenemos aquí en la tierra, o no sé si era otro tipo de ángel, pero que un ángel llevaba a cada una de las personas a su propio puesto para celebrar la boda del Cordero. Y las almas, las personas sonrientes, habían de todo tipo de personas, yo miré ahí, pero todos eran jóvenes, jovencitos y jovencitas, como de unos 22 a 25 años de edad. Aproximadamente aquellas personas celebraban y celebraban y celebraban y daban glorias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre decían: santo, santo, gloria a Dios, aleluya. Siempre decían: bendito Jesús, bendito el que nos llamó, bendito el que nos amó, bendito el que pagó ese precio en la tierra. Gracias. Y comenzaban. Ahí había mucha multitud de gente, cantidad de personas que había en ese lugar indescriptible, como los ángeles llevaban a cada persona que se sentasen con un orden a aquellas sillas y aquellas mesas, donde estaban aquellas mesas ya para comer junto al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorioso sea el nombre de Jesús. Esa fue una de las experiencias más hermosas para la iglesia. Y esta la comparto a usted con el motivo de que usted no pierda la fe, la esperanza, que un día estaremos con el Señor allá en el reino de los cielos. Si usted quiere hacer una oración ahorita, en este momento, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, me arrepiento de todos mis pecados que he cometido delante de ti, y ahora, oh Dios, vengo delante de ti, Padre Santo, pidiéndote perdón porque te he fallado, he pecado contra ti, he pecado contra tu presencia, oh Dios, y me arrepiento, me vuelvo a ti, renuncio a Satanás y a todo lo que impere en la parte espiritual llena de maldad, y me vuelvo a ti porque ahora quiero ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este testimonio pues ha sido para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda a su hermano César Sandoval desde Honduras.